libro para el que lee. En Cuatro Cabezas abrimos nuestro club de lectura con Matías Claro. 8 de la mañana con 32 y un libro para el que lee. ¿Cómo está, don Ignacio? Contento, Matías Claro, porque siempre es bueno el viernes. Viernes es sinónimo de Matías Claro en este programa. Es un espacio que... Se siente. Sí. Y la gente en la micro me dice, oh, qué libro. ¿A dónde va? Ah, va rumbo a la radio. Claro. ¿Qué sí, lleva? ¿Qué va a leer? Oh, mándele saludos al Nacho. Se me detiene. Dice, Nacho Mata. Se detiene. A Manolete, mándale saludos. Yo le digo, ¿qué? Le voy a mandar saludos a ese. Oye, Matías, bueno, seguimos en esta cruzada casi solidaria, ¿no? De recomendar libros para las vacaciones, porque no hay nada más terrible que en esas 2 o 3 semanas míseras en todo el año equivocarse, errar. Y errar en el libro, sí. Llevar un mal libro. Exacto. Y esta semana vamos a aprovechar un poco de efeméride y vamos a recomendar un estilo de libros. ¿Ya? Se cumplieron 25 años del estreno de Sopranos. 25 un años. Cuarto de siglo. Wow. Que para mí, personalmente, es mi serie favorita. Me gustó Mad Men, me gustó Breaking Bad, me gustó The Wire, por supuesto, Six Feet Under, pero encuentro que Sopranos es superior. De todos los tiempos. Me fascina, la encuentro extraordinaria, la he visto un par de veces y es extraordinaria. Y Sopranos encuentra sus raíces en un par de libros también. Por supuesto que El Padrino es uno. Que cuenta en el fondo una manera de narrar una historia de una familia. Lo que pasa es que esa familia es mafiosa. Claro. Que es la misma premisa de Soprano. Pero tal vez más aún que ese libro, El Padrino, es un libro de periodismo de un periodista gringo muy famoso que se llama Guy Talese, que él es uno de los padres del nuevo periodismo. Hay un documental de él en Netflix, no sé si todavía está. Es un viejo así que siempre anda impecable, vestido, muy pintoso, famoso del New Yorker, ¿cachai? Así como muy neoyorquino. Y él tiene un par de libros muy conocidos. La mujer de tu prójimo, donde él investigó como un poco la vida sexual norteamericana, estuvo muchos años investigando sobre eso. Otro que se llama... En una época, me imagino, donde el tema no... Exacto, digamos... no era tan aceptado, digamos. Claro. Tiene una... Como para hacerse una idea de Guy Talese, les recomiendo que busquen un texto que está lo pueden encontrar fácilmente en Google, que se llama Frank Sinatra tiene un resfrío. Y es un perfil de Frank Sinatra muy famoso porque logra armar este perfil de Frank Sinatra sin conversar con Frank Sinatra. No está basado en una entrevista. Entonces fue muy original la manera en que él abordó la figura de Sinatra, porque solo conversó como con el entorno y cómo que Frank Sinatra tuviera un resfrío era un temblor, un terremoto en el mundo Sinatra, ¿cachai? Es maravilloso, se lee todavía en las escuelas de periodismo, es un texto muy famoso. Y uno de los últimos libros que él publicó en 2016 se llama El Motel del Voyeur, que es un libro de un tipo que era dueño de un motel y que espiaba a la gente que llegaba. Ya. Y él, Guy Talese, solo hace no ficción. Y publicó el libro, y poco tiempo después de publicarlo, dudó de la veracidad de los testimonios que él había recopilado y de la veracidad del principal, del dueño del motel. ¿Pero cómo? ¿Auto fake news? Claro, entonces cuando cachó que estaba como que, oye, en realidad parece que esta cuestión no me calza bien, dejó de promocionar el libro y dijo, yo no puedo decir que este libro es no ficción, por lo tanto para mí no es de lo que yo escribo. Ahora, el libro puede ser entretenido, pero puede ser ficción, porque lo que me contaron no tengo cómo comprobarlo. Ah, perfecto, ya. ¿Cachai? Entonces el tipo es como súper estricto con eso. Y el libro que te quiero recomendar, Vuelvo a Los Sopranos, es el segundo libro que publicó Guy Talese, que es el libro con el que la rompió, que se llama Honrarás a tu padre, ¿ya? Sopranos, yo creo que está inspirado completamente en este libro, porque se trata de la familia Bonanno, una familia que en los años 60, 70 era una de las 5 familias más poderosas de la mafia neoyorquina, y cuenta la historia de Bill Bonanno, que es el hijo del capo bueno, él es el hijo del capo de Tutti, digamos, de la familia, y es un cabro que había estudiado agricultura, agronomía en una universidad en Phoenix, no estaba ni ahí, quería dedicarse como al campo, le gustaban los animales y los caballos. Quitado de bulla. O sea, igual un hijo de un mafioso millonario, ¿cachai? Pero no le interesaba
la pega mafiosa. Ya, medio Michael Corleone esto. Muy Michael Corleone también. Como que trató de escapar de eso. Y terminó siendo el jefe. Justamente. Y ocurre que su padre, que es Joe Bananas Bonanno, ya así le decían Joe Banana, lo secuestran en el 64. ¿Ya? En las calles de Nueva York lo secuestran. Y comienza una especie de guerra entre los distintos clanes y distintas familias. Y Bill Bonanno, que es el hijo, está obligado a asumir en el fondo el control de la familia. Claro. ¿Ya? Y Gay Talese estuvo 7 años investigando esta familia, a Bonanno, y se hace amigo de Bill Bonanno. Wow. Vive con ellos. No. O sea, él al final del libro, después de que llevaba varios años escribiéndolo, estuvo 7 años escribiéndolo, como te decía, tenía miedo de que lo citaran a declarar en juicio. Claro, como pasó de cronista a cómplice. No, además que si lo citaban a declarar estaba obligado a hablar, y él no quería hablar porque estaba escribiendo de eso y sentía que tenía como un compromiso además de estoy escribiendo un libro no siendo sapo, ¿cachai? El medio conflicto de interés. Exacto. Y el otro también es que se pasó el rollo en algún momento de, como estaba tanto con la familia y con la familia del jefe, se pasó el rollo de que pensaran las otras familias que él era parte de la organización y le pusieron una bomba. Entonces el tipo estuvo muy urgido. Publica el libro y el libro es extraordinario. Es la historia, como te narraba al principio, de este hijo que no quiere ser el mafioso, que está un poco obligado. Un libro que igual que Soprano, porque ahí hay una diferencia con El Padrino. El Padrino, al ser una película, al ser más cortita, es más intensa, tiene más acción. Se ve en Soprano, se ve cómo pasa el tiempo en estos gallos. Van al cabaret y están ahí comiendo y no pasa nada, ¿cachai? Y llega un gato. El libro tiene eso mismo. Mucho rato están en la casa y están los guardaespaldas viendo tele y los niños jugando con un autito y el gallo así mirando el techo y esperando que pase algo que nadie sabe lo que es, ¿cachai? Tiene eso. Pero la tensa calma, diría el mismo autor. Y todo esto bajo el paraguas de no es una familia normal, no es una pega normal y claramente lo que está narrando no es normal, pese a que lo parezca. Es un libro extraordinario. Y todos aquellos que son fanáticos de Soprano o de las historias de mafia o de las historias así como de criminales, de gangsters, Honrarás a tu padre es el libro que tienen que leer, es la historia que hay que conocer de además un escritor, como les decía yo, fundamental del siglo XX, este periodista, una narrador. Estructura totalmente novelesca. Sí. O sea, es no ficción, pero nuevo periodismo, pues recurre a todas las herramientas de la literatura para contar la historia que quiere contar. Cuando el libro lo publicó, Joe Bananas, el padre, le molestó. Dijo, porque él cuenta, ponte tú, no sé, pues el padre que encuentra que su hijo es pusilánime y le gustan los animales y no está preocupado del negocio familiar. Y él dijo que hice, mi papá, un imbécil, bueno, y yo lo único que quiero es estar tranquilo. Y una verdad incómoda, claro. Y lo cuenta así, tal cual. Entonces, Joe Bananas, el padre, el jefe, se molestó con el libro. Pero el hijo Bill lo encontró muy bueno y le pidió que incluso que le firmara ejemplares como para dejárselo a sus hijos de regalo. Wow. ¿Cachai? Así como, este es mi testimonio, ¿cachai? Claro, es mi biografía. Claro, ¿cachai? No, la verdad es que es un libro bien increíble y es una súper buena manera de acercarse a Gay Talese, que como te contaba, es un autor de nuevo periodismo fundamental del siglo XX, un gran escritor, un gran periodista. Así que ese es el primero. Honrarás a tu padre, de Gay Talese, pensando en los 25 años Soprano. Ese es el primer libro. Ahora, con ese mismo espíritu dije, sigamos trayendo libros ya que vamos a recomendar lectura para vacaciones, traigamos lectura en la misma onda, po. Y siguiendo con la idea de buenas series de televisión, porque yo defiendo harto la opción de descubrir literatura a través de la tele. Claro. De una buena película que está basada en un libro. Por ejemplo, me encanta recomendar ciencia ficción, hablando de la película La Llegada. La película La Llegada de Denis Villeneuve, así creo que se llama, que es esta historia que llegan unas naves espaciales que son como unas lentejas y unos porotos, y la Amy Adams es una lingüista y termina comunicándose con estos pulpos gigantes como armando un idioma. No sé si la viste, es extraordinaria, una de las mejores películas de ciencia ficción. Para mí es Blade Runner y esa, así de buena. Y está basada en un cuento de ciencia ficción de un autor chino-americano que se llama Ted Chiang. Qué increíble que no la vi, pero es tan icónico el tema de las naves, que está ahí como de... O sea,
vela el fin de semana porque está en Netflix. Cultura pop. Dura 2 horas y es extraordinaria. Muy, muy buena. Y está basada en un cuento. Entonces, puede llegar a la ciencia ficción y a leer buenos cuentos a través de ver una película que es muy buena. Puede llegar a buena literatura y a buenos libros a través de series. Como por ejemplo Mindhunter. Mindhunter, la famosa serie de los psicólogos forenses del FBI, que cuentan la historia de cómo ellos, un par de psicólogos, arman el departamento de psicología forense del FBI cuando nadie los pescaba, cuando la psicología era sinónimo de debilidad y casi que era una pseudociencia. Entonces tenían ellos que ganarse un poco el respeto primero de estos policías duros, pero además ganarse el respeto de los criminales, claro, que eran el objeto de estudio y que les permitía establecer los parámetros para construir los perfiles que a su vez iban a servir para detectar a otros criminales. No, esa serie es maravillosa. Maravilloso. Todos estamos pendientes de que si va a terminarla David Fincher porque falta la 3ª temporada. Y dice que es muy cara, que no la va a hacer, que tiene otros proyectos y estamos todos pendientes de que ojalá la termine, porque son 2 temporadas nomás. Bueno, está basada en este libro que se llama Mindhunter, Cazador de Mente, de John Douglas. John Douglas es el psicólogo protagonista de la serie, en él está inspirado esos personajes, y cuenta su proceso, su historia, de cómo él hace justamente lo que te narraba, cómo él levanta primero la investigación de campo, claro, de cuáles son los perfiles psiquiátricos de estos gallos, pero yéndolos a entrevistar. Y en la serie eso está muy bien, cuando va a entrevistar a ¿cómo se llama? Ed Kemper. El gallo que había matado a la mamá, le había cortado la cabeza. No, feroz. Un gordo así gigante, y que era hablado así todo muy tranquilo, y el gallo lo tiene que entrevistar y un poco susto, y lo termina conociendo y casi que estableciendo un vínculo, un lazo, pero lo está estudiando. Y cómo también van logrando los primeros éxitos investigativos cuando a través de sus perfiles logran dar con perfiles de los criminales que estaban investigando. Entonces es súper interesante, la serie muy entretenida, y este libro es el que está basado, la vida de John Douglas, y él, fíjate que, bueno, cuenta las entrevistas con los asesinos, cuenta cómo fue el proceso burocrático incluso de establecer este nuevo departamento dentro del FBI, pero además es bien polémico porque tiene ciertas opiniones. Entonces en algún momento habla de la reinserción, y él dice que él, como por una cuestión humana, él cree en la reinserción, con una excepción, que son los criminales que tienen delitos sexuales. Yeah. Porque en el fondo él dice que cuando hay un vínculo entre el criminal y el acto criminal con una cuestión sexual, es un vínculo demasiado como primitivo, muy, muy primigenio, digamos, que es imposible que el tipo lo controle. O sea, ese gallo solo va a encontrar su satisfacción a través de ese acto violento sexual. Entiendo, o sea, el violador, el pedófilo. No puede. Está sobre él porque es una cuestión animal, pues, ¿cachai? Entonces, él dice, es el único que yo creo que no tiene reinserción. Me acuerdo de una premisa muy interesante de la serie, y que me imagino forma parte como de la estructura del libro, es que en aquella época la policía y la inteligencia no tenía la posibilidad ni las herramientas de anticiparse a los criminales. Exacto. Solo tenían una labor reactiva. Exacto. Y este equipo de psicólogos, primero ninguneados, incomprendidos, que logran entrar en la mente criminal, logran establecer ciertos códigos. Exacto. Ciertos parámetros para justamente que las policías tengan después las herramientas, claro, los protocolos para anticiparse y sepan más o menos cómo va a operar un criminal, porque se parece mucho al comportamiento de otro que hizo algo similar. Exacto. O empezar la investigación. Porque tú, los gallos descubrían que el criminal mataba gente de tales características. Entonces, en base a ciertas cuestiones que hacían, descubrían, este gallo tiene, por ejemplo, un problema físico. Tiene alguna huella física que lo traumó cuando chico. Entonces los tipos podían acotar la búsqueda, claro, y podían decir, busquemos gallos que tengan estas características. Entonces es bien interesante, y le achuntaban, po. Uno de los casos más famosos, que también hay una serie en Netflix, que también es buenísima, es la de Una Bomber, que es un gallo que era un matemático bien seco, bien genio, que en algún momento de su vida pasa por un experimento científico en la universidad, que lo dejó medio chalado,
un experimento científico de la CIA, que lo dejó medio chalado, y el tipo se ¿Él como conejillo de India? Claro, él era alumno de la universidad y se metió como un experimento científico que le mostraron, era una cuestión como con cosas violentas, no me acuerdo bien cómo era el experimento, pero el gallo quedó medio tocado. Y el gallo era muy inteligente, era un matemático, así un gallo muy inteligente, y con los años se radicaliza en su anarquismo y en su misantropía, ¿cachai? En su odio a la sociedad, y el gallo empezó a mandar cartas explosivas. Y hace una explosión en distintos lados y bueno, mata a mucha gente y no lo podían pillar. Y pasaron años y no lo podían pillar hasta que al tipo él exige que publiquen su como testimonio, su protocolo, su manual de opinión política, digamos, en el diario. Y no lo querían aceptar porque era como, este gallo va a estar hablando en público de la violencia. Y lo hacen porque le iba a permitir estudiar el pensamiento de él y cachar qué es lo que el tipo, o sea, pensaba, porque no tenían nada de él. Y gracias a eso que publican en el diario, una familia cacha que es muy parecido a lo que el hermano decía en el almuerzo el domingo. Ya. Y ahí descubren, y ahí logran conectar y empiezan a investigar ese tipo y descubren que ese gallo es. Esa serie también está en Netflix. O sea, spoiler aparte porque les conté la historia, una cuestión de un crimen muy famoso en Estados Unidos. Qué gran momento, esos instantes bisagra, sí, cuando casi como una cosa casual. Exacto. Aparece la pista, que el hilo y que empiezan a tirar y empiezan a revela todo. Es como en el Sudoku cuando te cae justo el número que te faltaba, guardando las proporciones, y empieza a caer el resto. Bueno, o cuando Hank está en el baño y de aburrido agarra el libro Breaking Bad. Bad, sí, el libro y le cae la pieza justa y ahí dice esto es, ¿cachai? Bueno, ese es un caso muy famoso de este departamento de psicología forense, el pillar al Unabomber, y la serie también está en Netflix para que la vean. Y el último libro, rapidito, también tiene que ver con maleantes, de hecho se llama Maleantes, historias reales de estafadores, asesinos, rebeldes e impostores. Mira. De Patrick Radden Keefe. Llegamos en tecla crisis de seguridad. Sí, llegamos. Crisis de seguridad, 3 libros para tus vacaciones. Y a propósito de Peso Pluma y todo eso, porque tiene que ver con esto también. Patrick Radden Keefe es un periodista de Boston, gringo, muy famoso. Se lo mandamos a Mayola. Se lo vamos a mandar. Él es un escritor también del New Yorker. Y en el New Yorker se dedica a escribir perfiles de estafadores, de asesinos, de rebeldes, de impostores. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros cuenta la historia de un falsificador de vinos. ¿Qué? ¿Cachai? Entonces un gallo que decía que él era como un millonario, hijo de un noble, un varón alemán, no sé, y en el mundo del vino vendía botellas de vino que eran de 1700 y tanto, y había gente millonaria que las compraba, y el perfil, pues son todos perfiles de ponte tú 20, 30 páginas. Él cuenta la historia de un millonario que se indignó y dijo, yo voy a perseguir a este gallo, y la investigación de demostrar si las botellas que le había vendido, unas botellas que decía que habían sido Thomas Jefferson, uno de los primeros presidentes norteamericanos, que no lo sabía yo, vivió en Francia, en París, y le gustó mucho el vino y fue uno de los primeros enólogos, por así decirlo, uno de los primeros expertos en vino en Estados Unidos, y se supone que hacía llevar a Estados Unidos cuando era presidente botellas de vino para su consumo personal, porque era fanático del vino y en Estados Unidos no había, y él fue uno de los primeros, como uno de los fundadores de la cultura del vino en Estados Unidos. Entonces esas botellas de vino son muy caras, y este gallo había comprado, pero supuestamente eran falsas, pero había un tipo que era un enólogo famoso que había dicho que eran extraordinarias. Entonces es todo el entramado de falsedades, de careta, de son o no son falsos estos vinos. Ese es un perfil. Hay uno del Chapo Guzmán, ¿ya? De cuando lo capturan y escapa. Él cuenta. Estas historias pasan, pero de chincolajote, digamos. De distintos personajes, de distintos estilos de crímenes, porque una cosa es falsificador de vino y otra es el Chapo Guzmán, ¿cachai? Claro. Pero igual lo cuenta, aparece la narcocultura, los narcocorridos por ahí. Él cuenta como anécdota que después de escribir este perfil, le sonó el teléfono en el New Yorker y le habla una voz así como media rara, con un acento extraño, y le dice, yo soy abogado del señor. Y le dice, ¿de qué señor? Del señor Guzmán. Upa. Y el gallo dice que se cagó de susto y que no sabía qué iba a hacer, y le dicen, el señor quiere saber si usted está dispuesto a escribir su biografía. Oh. Y el tipo dice que se tentó. ¿Qué pasa si digo que sí? Claro, porque se tentó, o sea, dijo, primero se tentó porque era, imagínate contar la historia del Chapo Guzmán. Claro. Pero después dijo no, que era mucho el riesgo, entonces arrugó y dijo, no, en realidad yo me dedico a los perfiles, muchas gracias, ¿no? Y que lo llamaron de nuevo. Y que él volvió a negarse, pero decía,
que tuvo en algún momento, así como tipo Sean Penn, la posibilidad de acceder a lo íntimo de un criminal que él había investigado mucho, ¿cachai? Ahora, no solo criminales, para terminar, por ejemplo, también viene un perfil de Anthony Bourdain. Perfecto. Anthony Bourdain porque es un rebelde en el fondo. Algo ¿cachai? más edificante. Más edificante. Y cuenta la vida de Anthony Bourdain, de cómo él también rompe con el mundo de la cocina y se transforma en el personaje que fue. En el rockstar. En el rockstar que fue. Entonces, de la es gastronomía. un libro súper entretenido para leer. A propósito de este pie forzado de Soprano, de Honrará a tu padre, Mindhunter, Maleante, una historia de 12 perfiles de estos rebeldes, de estos estafadores, de estos criminales, por este periodista gringo Patrick Radden Keefe, que es muy bueno y ese está en librería. Honrará a tu padre es un poquito difícil de encontrar. Mindhunter es un poquito difícil de encontrar, por eso también le hablé a la serie, pero Maleante está en todos lados, así Perfecto. que puede por lo menos encontrar Ahora, alguno. en Truman Libreros, ¿los 3 están disponibles hoy mismo? Hoy día estoy seguro que tengo Maleante. Tengo que revisar si tengo los otros, pero igual aparecen por ahí. Ya, hay que estar atento. Hay que estar atento, pero Maleante sí lo encuentran seguro. 8:53. Oye, muchas gracias, Matías. De nada, pues, de nada. Como todos los viernes, Matías Claro de Truman Libreros. Y nosotros, Wild